Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos un nuevo podcast de Estudio 6, el número 43, en este mes aniversario del canal, nuestro segundo aniversario, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, donde hemos tratado de hacer un poco de programación especial. Ya lanzamos el short del Pregunta al Estudio 6 para tener contenido que compartir con ustedes y un poco relajar también durante un podcast, el podcast del día 30 de octubre, los temas de tratar donde ustedes pueden consultarnos, ¿verdad? Cosas de contenido que no les hayan quedado muy claras, que puede pasar, por supuesto. Esto no es un canal perfecto y dista mucho de serlo. También si quieren conocer cosas sobre el canal, ¿cierto? Datos personales no voy a dar, pero sí podemos dar cierta información. Ya nos llegó una consulta, que no voy a adelantarla obviamente porque va el día 30, pero que tiene que ver con el canal, más que con el contenido del canal. Estamos, ¿cierto?, en este mes de octubre, que es un mes en la semana del Día de la Hispanidad, antiguamente Día de la Raza, para algunos días del Encuentro de Dos Mundos, en que, no es verdad, no vamos a hablar de este tema. Este año, el año pasado, hicimos un episodio que tenía mucho que ver con eso, ¿cierto?, el requerimiento de Palacios Rubios, pero sí es una fecha que es demarcatoria de la historia de la humanidad, de hecho, en que nace un nuevo mundo, el continente americano, que entra al alba civilizatoria. La mayor parte de las comunidades aborígenes en América, no habían pasado la edad de piedra o apenas la estaban superando. La llegada del europeo a América significó un alba civilizatoria para casi toda América. Entonces estamos también, por supuesto, en una fecha muy especial. Además de lo especial que tiene el mes de octubre, ¿cierto?, para nuestro canal. También ha sido muy especial porque este pasado fin de semana tuvimos, por una parte, la Teletón del canal, donde, pese a ciertas dificultades, que no es del caso comentar, logramos, ya las teletones últimamente las hemos estado desarrollando sin meta y sin aporte mínimo, y logramos un aporte de 149.000 y casi 150.000 pesos, que nos deja muy contentos, por supuesto. De esos 150 o 149.000 y tantos, en estricto rigor en plata, serían 122.000 pesos en términos prácticos, porque lo otro fue un servicio o una prestación que se nos realizó como canal, al canal, que evaluamos en dinero, por una persona que tuvo que incurrir en un gasto que no había considerado en favor del canal, que no es del caso comentar, también por reserva y respeto a esa persona. Esas menciones de agradecimiento van a aparecer en el episodio del lunes 14, que es un episodio que, esto sí lo puedo adelantar, el reclame se va a estrenar durante la tarde de este jueves, o viernes, pero tiene que ver con un episodio que sucedió hace poco más de medio siglo, que se cumple años durante este mes, y que tiene que ver con un evento que, si bien no significó un quiebre institucional todavía, pero sí fue una señal clara de que el régimen político chileno no estaba tan seguro como se pensaba. Cuando vean el reclame y posteriormente el episodio, probablemente lo van a entender a qué nos referimos. Y en segundo lugar, porque aquí hay una mención muy especial que yo quiero agradecer, porque tuvimos el estreno de nuestro magazine 525 megas, que no vamos a decir que fue un hitazo de sintonía, pero estuvo, siendo muy honesto, incluso pese a todas las dificultades técnicas, por sobre las expectativas de quien habla. Logramos compartir un espacio misceláneo con una editorial que, por lo que me han comentado a la gente que le prestó atención, le gustó bastante, con una entrevista a Gonzalo Bauni, quien lo presentamos en ese minuto, ¿no es verdad?, como presidente del Ateneo Latinoamericano de Montevideo, este chileno patiperro, cosmopolita, se define él, y creo que es la palabra más precisa y más decorosa, expresidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional. Yo tengo ocasión de conocerlo hace muchos años, con quien compartimos, en una conversación que se vio cortada por un problema técnico, pero que salió al aire, un tema bien importante, como es la lógica, ¿no es verdad?, del ruido de sables dentro del contexto latinoamericano. También en este 525 megas compartimos un panorama, ¿cierto?, la visita a la Casa Colorada, hicimos una pequeña nota, y el estreno como autor del libro de nuestro amigo Felipe. Vamos a mencionarlo en unos minutos más porque es parte de nuestros media partners, él, ¿cierto? Y con resultados
a nuestro criterio, muy modesto, ¿cierto? Nosotros no somos ni el mejor canal ni el de mayor alcance, con resultados más que aceptables de sintonía. Y los comentarios que nos han llegado en general han sido positivos. Por lo tanto, yo quiero agradecer por su buena disposición a este debut, que afortunadamente parece que no va a ser debut y despedida. O sea, hasta acá tenemos planificado, dado los resultados, hacer un segundo 525 megas para el primer fin de semana de noviembre, el primer domingo de noviembre, y así ir mensualmente entregando nuestra revista de Estudio 6, ¿cierto? Nuestra revista televisiva, vamos a llamarla así, para seguir compartiendo con ustedes en otro espacio distintos momentos, distintos tipos de contenido, pero siempre teniendo la historia como punto de encuentro en el canal de las historias con historia. También agradecer la buena recepción que ha tenido el episodio que estrenamos este lunes, ¿cierto? Sobre los casos de las 3 teleseries, no es verdad, chilenas, de 3 teleseries, no contamos a La Madrastra, que en rigor es la más exitosa, pero 3 guiones chilenos, JJ Juez, La Colorina y Pituca sin Lucas, que nacieron en Chile, de autores chilenos, Arturo Moyagrau las 2 primeras y la dupla de Rodrigo Bastidas y Nena Muñoz la tercera, y que dieron la vuelta al mundo, convirtiéndose también en éxitos sonoros de sintonía fuera de nuestro país. Y agradecer, como dijimos, y agradecer como siempre su excelente disposición, agradecer encarecidamente y especialmente a las personas que colaboraron en esta Teletón del canal, ¿cierto? Ya las menciones de agradecimiento, como dije, van este próximo lunes 14. Si alguien quisiera colaborar, bueno, también yo hago siempre esta mención, así que ustedes saben. Antes de entrar en materia con el tema, que curiosamente fue un tema propuesto, el que vamos a tratar hoy día, por uno de los aportantes en la Teletón de Estudio 6, vamos a hacer nuestras clásicas menciones de la introducción de cada podcast. Recordando, como siempre, y en primer lugar, a nuestros media partners, primero a Nebuen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en Internet. Contáctate con ellos en su correo hola@nebuendigital.cl, en su Instagram @nebuendigital y en su página web www.nebuendigital.cl. ¿Cierto? Tú, si tienes un emprendimiento o una idea y que tú quieres que esa idea logre el máximo alcance en la web, consulta con ellos. Ellos tendrán un presupuesto a la medida de tus necesidades para que coloquen tu emprendimiento a la altura que merece y a la altura que necesitas, por supuesto. ¿Ya? Y confiamos en ellos con sus asesorías de primerísimo nivel. Ahora sí, nuestro amigo Felipe y su podcast Tenemos las Noches Contadas, que acaba hace unos minutos, desde, digamos, atrás, hace una horita atrás más o menos, de hacer el estreno. Retomó, se había tomado un pequeño descanso, retomó sus podcasts con sus entrevistas a diversas personalidades del mundo editorial y cultural para contarnos de qué va ese mundo que es tan misterioso para algunos, más complejo de lo que parece, dicho por alguien que alguna vez escribió y publicó un libro, y de eso vamos a hablar brevemente en un instante. No mi libro, sino que de la situación de Felipe, y que además, me permito adelantarlo, debería tener un estreno entre esta semana y la que viene, para que estén muy atentos. Vayan a su página de usuario, ¿cierto? Que es FM Cuentacuentos, está en pantalla en este momento, suscríbanse, y atentos porque deberíamos tener novedades. Algo me ha adelantado Felipe al respecto. Lo más probable es que esta semana, pero si no fuera esta semana, no debería pasar, creo yo, de la próxima. ¿Ya? Y sobre Felipe, antes de entrar a mencionar a nuestro tercer anunciante, hay que decirlo que justamente el tema con el que cerramos el 525 megas de este domingo pasado fue su debut, el de Felipe, como escritor, con su libro Papeles Fallidos, ¿cierto? Un relato que nos cuenta varias historias de personajes, en sus palabras, un poco oscuros, que se ven en la disyuntiva de enfrentarse y tratar de torcer el destino o simplemente resignarse a él. Fue editado por la editorial Olga Cartonera, ya tuvo su estreno en sociedad antes de que lo mencionáramos. Este pillín se nos ha adelantado antes de que lo mencionáramos en el 525 megas, porque ya se presentó, ya participó, ya tuvo su primera firma de libros incluso, en la primavera del libro. Así que bueno, le deseamos el mayor de los éxitos. Ustedes ya algo les señalamos también en el magazine, pueden revisarlo en el canal, ¿cierto? Está allí. Por si tienen ganas de contactarlo, bueno, contáctenlo también a través de digamos, de su
Twitter, ahora X, FM Cuentacuentos también, donde pueden conseguir alguna copia de este libro que para mí es un agrado poder anunciar en las pantallas de Estudio 6. Y por último tenemos también como auspiciador, ¿cierto?, a nuestros amigos de VBP Propiedades, gestión inmobiliaria en buenas manos. ¿Quieres comprar, vender o arrendar una propiedad? Contáctate con ellos a fmarilao@vbp.cl y pon tu negocio inmobiliario en excelentes manos para llevarlo adelante, ¿cierto? Recuerda, más allá de que ya tuvimos esta Teletón, donde ya tuvimos esta suma que fue aproximadamente 122.000 pesos en términos de depósito efectivo, más estos 27.000 y fracción que equivalen a una prestación un gasto que generó, que lo imputamos como aporte en beneficio del canal. Pero si deseas colaborar con el canal permanentemente, ¿cierto?, con el canal, con el director del canal, dada la situación económica, uno entiende que no siempre los aportes se pueden dar en la medida que uno quisiera, pero los días las tenemos abiertas. Puedes depositar en el flow del canal, ¿cierto?, que está en la descripción de cada video de este canal para que la gente haga su aporte, ¿cierto? Recibimos, si mi memoria no me engaña, desde 1.000 pesos. Estoy muy de memoria últimamente. Y tenemos nuestro PayPal para quienes deseen hacer aportes en dólares y o desde el extranjero, que está en la descripción del canal, ¿ya? Para que puedan también seguir colaborando y así podamos también, eso nos permite tener más tiempo, aunque ustedes no lo crean, eso también nos permite tener más holgura de tiempo para poder desarrollar más ideas y eventualmente seguir ampliándose. Ya estamos ampliando la programación del canal, aunque sea una vez al mes, y por ahí podríamos conseguir ir desarrollando otros proyectos, incluso proyectos que pueden ir proponiendo algunos de nuestros telespectadores o auditores para seguir creciendo con este proyecto de Estudio 6. Finalmente, agradecer nuevamente la sintonía que nos siguen brindando, como siempre, y con esto quedamos listos para entrar en esta polémica del día, que es el tema que vamos a tratar en el podcast de hoy. Y es que el fútbol y el dinero son una combinación atrayente que ha significado para muchos triunfos deportivos y para algunos también políticos, ¿cierto? En materia política en Chile, muchos vincularon la adquisición de acciones de Blanco y Negro y por lo tanto el control de Colo-Colo por parte de un expresidente de la República, ¿no es verdad?, el finado Sebastián Piñera, como una jugada política importantísima, siendo que él en teoría no era hincha del club, sino que era hincha de la Universidad Católica, al igual que quien habla. Y tenemos el caso más célebre, que es el del ex jefe de gobierno italiano Silvio Berlusconi, que antes de llegar a ese poder y a través de su partido Forza Italia, se había transformado durante años en el controlador del Milan, lo que lo colocaba como un hombre tremendamente influyente en la sociedad italiana, además de su control de un grupo de periodístico o de medios de comunicación, ¿cierto? Red Italia, Il Giornale y otros. Desde ese punto de vista, la combinación de fútbol y dinero suena siempre muy atrayente. Pero si vamos a hablar de fútbol y plata sucia, que es el nombre con el que queríamos titular este podcast propuesto por uno de los aportantes de nuestra Teletón, en Chile se ha dado más de una vez, ¿cierto? Hay un caso muy famoso, ¿no es verdad?, de la década del 60, en que el Green Cross, el año 61, se vio envuelto en un escándalo cuando se descubre que el tesorero del Banco Central y además presidente del club, Fernando Jaramillo, habría robado dinero, ¿cierto?, del Green Cross, del Banco Central. Concretamente se habría llevado de los depósitos del Central una suma equivalente a 15 millones de escudos. 15 millones de escudos de verdad era mucho dinero. Mucho dinero. Una propiedad en el sector del Golf de aproximadamente 200 metros costaba entre 10 y 15 mil escudos, para que ustedes tengan una referencia en esa época. Él se llevó 15 millones de escudos en su rol de subtesorero, de los depósitos del banco a las cuentas del Green Cross para financiar un equipo. Esto en un contexto muy especial que no es del caso comentar, pero muy trágico, tras la pérdida del vuelo Landos 10 con el plantel del Green Cross, ¿cierto? Donde en este caso Jaramillo terminaría detenido, ¿cierto?, porque él, confundiendo su rol de dirigente deportivo con el de su trabajo, robó dinero de su trabajo, 15 millones de escudos, para
aportar al equipo que estaba pasando por una muy mala racha, en todo término de cosas. No, esta no es ocasión en que lo vayamos a conversar. Sí hay cierta información en internet, incluyendo un artículo publicado hace varios años atrás por un periodista, no vamos a dar su nombre, muy amigo de este canal, muy amigo de verdad de este canal, quien narra con bastante sabrosura la historia de este robo de los 15 millones de escudos del Banco Central para financiar ilegalmente al Green Cross. Pero esa historia, que tiene un trasfondo que sería una especie de nobleza retorcida, tiene una contraparte y la tuvo en los años 80. Tenemos que trasladarnos concretamente a mediados de los años 80 y al sur, Concepción. La empresa Losapenco, ¿cierto? Una famosísima empresa de enlosados, artículos de aseo, platos, losa de distintas tazas, etcétera, etcétera, muy famosa, que incluso llegó a vender, para que ustedes sepan, losa fina fuera de Chile, para que lo tengan muy claro, muy importante. Sus trabajadores en algún momento se constituyeron un club deportivo, que se inscribió en la Asociación Penco el año 83, en la Asociación Penco de Fútbol, y que funcionaba como funciona la mayor parte de los equipos amateur en Chile, ¿cierto? Que pasan por mayores estrecheces, mayores periodos de holgura, y que tenía ciertos resultados deportivos importantes, pero nada demasiado destacable, ¿cierto? Esto hasta 1988. Hasta esa fecha, como dijimos, jugaba en la Asociación Penco, había sido campeón alguna vez en dicha asociación, era un equipo decente. En 1988 el equipo pasa a ser controlado por Feliciano Palma Matos. ¿Quién era este señor? Era el dueño de Losapenco, de la empresa Losapenco. ¿Y qué hace? Losapenco, además, como dato deportivo, había sido sponsor de Colo Colo en 1980, si mi memoria no me engaña. O sea, era una marca que tenía algún nivel de contacto con el mundo del fútbol profesional. Y Feliciano Palma se la juega por profesionalizar el club. Contrata a un técnico de relativo prestigio en el mundo de las divisiones de plata y bronce del fútbol chileno, Alex Veloso. Contrata como asistente técnico ni más ni menos que a Lucho Santibáñez. Lucho Santibáñez, muy vilipendiado en años posteriores, yo creo que injustamente, más que mal, técnico campeón del fútbol chileno con Unión San Felipe, donde hace la proeza de ser campeón de la segunda división el año 70 y de primera división el año 71, dato así a la pasada. Campeón del fútbol chileno con Unión Española en 1973, 1975 y 1977. Subcampeón de América con Unión Española en 1975. Fue una tercera final contra Independiente de Avellaneda. Subcampeón de América con la selección chilena en 1979. En tercera final en Buenos Aires contra la selección del Paraguay. Y clasificó invicto a la selección chilena al Mundial de España 82, donde todos recordaremos que la roja de todos terminó siendo un desastre, perdiendo sus 3 partidos. Pero como dijimos, un técnico de más allá del tema de su rol como seleccionador en España 82, un técnico de altísimo prestigio para el medio local, 4 campeonatos nacionales, muy locuaz, ¿cierto? Locutín Santibáñez, como se le conocía a Lucho Santibáñez, y un rostro destacado, al punto que alguna vez se recuerda que él firmó como técnico de Universidad de Chile, y firmó ni más ni menos que en el Palacio de la Moneda. O sea, era una figura excepcional en el fútbol chileno. Y empieza a hacer una serie de contrataciones que eran poco usuales para el fútbol de tercera división, que era la división en la cual había clasificado Losapenco antes de que llegara Feliciano Palma, ¿cierto? Contrata, además de Locutín Santibáñez y Alex Veloso, ni más ni menos que al goleador de la segunda división del año anterior, Patricio Bonhom, y a 2 ex seleccionados, curiosamente, del Mundial de España, que habían jugado en el Mundial de España. Rodolfo Hugo, uno de los 2 volantes de contención, junto con Eduardo Guillermo Bombalé, como él está retirado a esas alturas, ex campeón del fútbol chileno con el histórico palestino de Caupolicán Peña el 78, y a Mario Soto, la María, capitán del histórico Cobreloa, subcampeón de América en 1981 y 1982, un jugador de leyenda en el fútbol loíno, también ex Unión Española, por lo tanto jugadores que Santibáñez conocía y que eran de probada calidad. Y Deportes Losapenco logra la hazaña. Pasa en ese año, con toda la cantidad de dinero invertido, a transformarse en campeón de la tercera división chilena,
y con ello asciende a la segunda división, lo que hoy día se llama Primera B. Quizá alguna vez contemos por qué se llama Primera B. En esa época se llamaba Segunda División. Al año siguiente, por supuesto que a la hinchada losapenquina, no sé cuál será el gentilicio del hincha de Losapenco, le empieza a crecer el colmillo. Y Feliciano Palma, dueño de esta empresa muy prestigiosa y muy antigua llamada Losapenco, sigue metiendo plata al equipo. Y para llegar al torneo de segunda división del 90, que es el año en que suben, ¿cierto? El 89 es que suben a segunda división, contrata, así como jugando, entre otros, a Lucho Marcoleta, que había sido un destacadísimo jugador, goleador de fútbol chileno, si mi memoria no me engaña, y destacadísimo goleador en Magallanes en sus últimos años en primera división, hasta antes de su retorno en el 2023, al Patato Martínez, ex campeón, diploma olímpico en Los Ángeles 84 y campeón del fútbol chileno en el 84 con Universidad Católica, a José Luis Sánchez, futuramente el Matador Sánchez, que llegaría a ser un importante jugador en Unión Española y que llegaría a ser contratado por Vélez Sarsfield. Y con eso, uno decía, Losapenco está aspirando a llegar a primera división. Sin embargo, se descubre en abril del 90, y aquí es donde viene el problema del asunto, que Feliciano Palma, este hombre, este mecenas, que había invertido una cantidad impresionante de dinero en este club, que era un club amateur, para transformarlo en profesional, se había arrancado a Estados Unidos. Y por supuesto, al arrancarse de Estados Unidos, el equipo no desciende inmediatamente, pero ya no dio el resultado deportivo que había dado el año anterior. Incluso con todos esos nombres en las filas, los sueldos empezaron a dejar de pagarse. El equipo no desciende el 90, pero sí desciende el 91 a tercera división para ya no volver. Y finalmente, digamos, se produce un problema mayúsculo. ¿Qué había pasado? Feliciano Palma había estado involucrado en un caso, por una parte, de estafa, en tanto se había descubierto que había vendido productos como palos de escoba o tazas de WC a precios del losado de WC a precios muy por encima del mercado. Había defraudado al fisco, Impuestos Internos le puso de alguna forma, vamos a decirlo así, precio a su cabeza. Él huye primero a Argentina, después a Estados Unidos, y es traído de vuelta a Chile 2 años después. El llamado fraude de Losapenco, que terminaría siendo equivalente, espero que estén bien sentados niños, a 46 millones de dólares, lo que era considerado hasta esa época, 1990, como el fraude tributario más grande de la historia de Chile. Como dijimos, Palma huye y huye con plata, y esto significa a su vez que Deportes Losapenco se transformó en el pato del agua. Pasa sin pena ni gloria por el campeonato de segunda división del 90 después de haber sido la tromba en la tercera división del 89, desciende en el 91, lo que ya significaba un problema porque ya no tenían recursos para volver a primera, o a segunda, perdón, y en el 93 disputan la liguilla de descenso de la tercera división y caen. Luego de eso siguen siendo un equipo amateur. Paralelamente, como dijimos, Feliciano Palma es extraditado y detenido y puesto en prisión, condenado por fraude al fisco, y ya no había fondos para recuperarse. Por lo tanto, la empresa que sucede a Losapenco, la que pasaría a llamarse Fanalosa, decide el año 94, luego de todo este desastre, no continuar con esta aventura loca del club de Deportes Losapenco, porque significaba un gasto muy alto, porque tras el fraude y la arrancada de plata que tuvo Feliciano Palma Matus, ya no habían fondos para mantener asuntos secundarios, había que hacer reducción de personal, y así el equipo de Deportes Losapenco, que había sido esta tromba en el 89 y que aparentaba transformarse en otra tromba en el 90, para 1994 había dejado de existir, en uno de los episodios más curiosos que ha tenido el fútbol chileno, y que tuvo como protagonista a La Plata, una Plata que después se descubriría que fue mala vida,
Y a Feliciano Palma, que es una cosa muy curiosa, tuvo más que habiendo tenido una nómina de futbolistas de muy alta categoría, a gente como Lucho Santibáñez, que era una figura excepcionalísima en el fútbol chileno, extraordinaria, más allá de la simpatía o antipatía que pueda generar su figura. El auténtico protagonista fue Feliciano Palma, ¿cierto? Este hombre que protagonizó lo que fue llamado el fraude del siglo, que terminaría detenido, que tras terminar de cumplir su condena por el caso de Deportes Los Apenco, que significó casi la desaparición total, o sea, de hecho, la desaparición de Los Apenco, más de 2.000 personas sin empleo, mientras él había arrancado a la Argentina con 11 millones de dólares y luego a Estados Unidos a darse una vida llena de excentricidades, y que, como dato anecdótico antes de terminar la historia de este podcast de hoy, volvería a ser tomado detenido por otras estafas el año 2022, estafa a distintas empresas tales como Banco Security, Banco Santander, Gasco y HSBC. O sea, una persona que nunca ha dejado de estar pensando en plata sucia, que entró al fútbol con esa plata sucia y que con ese contenido se transformó durante una cierta cantidad de tiempo en una figura excéntrica y muy curiosa en la historia de nuestro fútbol chileno, que cada cierto tiempo saca a otros dirigentes que han sido también de comportamiento muy extraño de la perspectiva ética y financiera, pero nunca con la excentricidad total de la historia de Deportes Los Apenco y Feliciano Palma. Bueno, y este ha sido el tema de este podcast número 43 de Estudio 6, donde hemos tratado un caso emblemático que combina fútbol, ¿cierto? Un deporte que debiera ser llamado a la limpieza porque representa altísimos ideales, los sueños y anhelos de mucha gente, la gente a la que se le amarga el día al domingo se le alegra con un resultado deportivo, y dinero, una combinación que suena seductora, pero que cuando es plata sucia, como en el caso que hemos hablado, que es el caso más emblemático, ¿no es verdad?, el de Deportes Los Apenco, pasa a transformarse en un quebradero de cabeza que le termina haciendo daño a mucha gente, ¿cierto? En este caso, a un club deportivo, a quienes lo seguían y a los empleados de Los Apenco al desaparecer la empresa. Como siempre, bueno, agradecer en especial a quien propuso el tema en la pasada Teletón del canal. Nuevamente, como digo, agradecer la sintonía de todos ustedes que nos han acompañado durante todo este tiempo y espero que nos sigan acompañando durante mucho tiempo más, y en especial durante este mes aniversario, donde estamos tratando de llevar actividades y modificando un poco nuestra gráfica sin perder la línea de la gráfica, acompañándonos, como les digo, con más historias con historia en esta casa, que es vuestra casa, y la casa de las historias con historia. Recordarles que tenemos estreno este próximo lunes, ¿cierto? Tenemos todos los lunes de aquí hasta el final del mes algún estreno. El último lunes del mes, que es el día en que coincide exactamente con el segundo aniversario del canal, con la publicación de lo que fue nuestro primer episodio. El episodio de ese día, ya lo hemos dicho, será un tema propuesto por la persona que más ha aportado en las teletones. Nosotros tenemos claramente definido quiénes son las personas que más han aportado en la historia del canal, y la persona que más ha aportado en términos individuales ha ganado el derecho a proponer un tema para ser tratado en esa ocasión, ¿cierto? Hasta ese día tenemos cubierta toda nuestra temática. Es probable que nos tomemos un pequeño descanso, no lo puedo asegurar, pero faltan semanas para ello todavía. Nuevamente agradecemos su sintonía, agradecemos su excelente voluntad al acompañarnos hasta el día de hoy, que otro dato más: durante este fin de semana, además de la Teletón del canal y de nuestro magazine 525 megas, que de verdad, muchachas y muchachos, los invito a que lo reproduzcan, porque creo que fue un producto hecho con bastante cariño y que tiene momentos que, por lo menos, es feo que uno lo diga, pero resultaron bastante interesantes, ¿cierto? Incluyendo, más allá del tema de la falla técnica de la conversación, del conversatorio, aún así el tema es muy interesante y también vale mucho la pena escucharlo. Los invito a que lo reproduzcan. Está en el canal, por supuesto. Además, señalar, esto no lo había mencionado en el encabezado de este podcast, este fin de semana superamos los 1.200 suscriptores. Así que a cada una de esas personas un abrazo enorme de quien está detrás de este micrófono.
de quienes han colaborado con la realización de este canal durante este tiempo. Este canal, además por supuesto, se debe a muchas buenas energías. A quienes han colaborado en términos monetarios, a quienes nos brindan su... esto debería decirlo en el podcast de aniversario, pero también lo diremos ahora, su sintonía, a quienes nos han colaborado con temas técnicos muchas veces, o con propuestas para ir mejorando nuestro contenido, ¿cierto? Y eso también hay que reconocerlo. Y estas 1202 personas a estas alturas que son suscriptores de Estudio 6 y que siguen de alguna manera encontrando algo interesante en este proyecto loco, que no será el mejor de todos y que tendrá ciertas limitaciones materiales, etcétera, etcétera, pero que está tratando de crecer, y que gracias a ustedes, con su sintonía, con los aportes y con las ideas, de a poco va dando pasos en el sentido de seguir aumentando su cobertura y sus transmisiones. Dicho esto, nuestras menciones de siempre, ¿cierto?, a nuestros media partners, ¿cierto?, de Newen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en internet. Contáctate con ellos si quieres crecer en la web y recibir ayuda de la mejor calidad a hola@newendigital.cl, a su sitio web www.newendigital.cl y a su Instagram @newendigital, ¿cierto? Y ellos te van a ofrecer un presupuesto conforme a tus necesidades, a la medida de tus necesidades, y podrás desarrollar tus mejores proyectos con ellos. A nuestro amigo FM, que como dijimos tuvo un debut triunfal en el pasado sábado en la Primavera del Libro en el Estadio Nacional con sus Papeles Fallidos, que ya lo comentamos brevemente en el magazine 525 megas, y ahora hablo de su podcast, ¿cierto? Nuestros aliados de Tenemos las Noches Contadas, ¿cierto? Que volvieron hace un ratito atrás, antes del estreno de este podcast. Ellos ya hicieron su podcast, que lo pueden revisar en el usuario FM Cuentacuentos, y que, si mi memoria no me engaña, no me quiero tirar a la piscina con toda la información, pero debería estar estrenando un nuevo espacio. Ellos también están ampliando sus transmisiones este viernes o a más tardar la próxima semana. No puedo contar el contenido porque a mí, spoiler, no me da para tanto, y porque tengo que respetar, por supuesto, a nuestro amigo Felipe. Y nuestro avisador de VBP Propiedades, gestión inmobiliaria en buenas manos. Contáctate con ellos en fmarilao@vbp.cl, y si tienes una compra, venta o arriendo de una propiedad, una compra o deseas vender, una compra-venta es un mismo contrato, ¿no?, o un arrendamiento de tu propiedad, contáctate con ellos y para que te den un servicio de alta calidad. Recordarles también que, independiente de que se haya realizado esta Teletón, que nos fue dificultosa, pero resultó bastante bien, ¿cierto?, dentro de nuestras expectativas, que nunca son particularmente altas, tampoco son de lo más bajo. Pueden seguir colaborando con el canal en el flow del canal, que está, ¿cierto?, en la descripción de cada video, o en el PayPal de nuestro canal, que está en la descripción del canal. El PayPal es para quienes deseen aportar en dólares y o desde el exterior, y el flow para aportes en pesos chilenos. Con todas estas menciones, nuevamente agradeciendo su sintonía, agradeciendo particularmente, más allá de que también agradecemos por supuesto a quienes han sintonizado nuestro episodio del lunes, ¿cierto?, con la historia de estas 3 teleseries chilenas. También queremos agradecer, y en especial porque nos han ayudado y nos siguen alimentando para seguir con el siguiente magazine, a quienes han dado su preferencia a 525 megas, el magazine de Estudio 6. Nosotros nos encontramos, sin perjuicio de los shorts que podamos hacer de aquí al lunes próximo, nos encontramos en un próximo episodio, el lunes que viene. El Réclame viene jueves o viernes. Nos encontramos con el próximo podcast, idealmente el próximo miércoles 16, perdón, la matemática no está muy bien, con otro tema interesante que aparentemente tendrá que ver con televisión también, a conversar en esa ocasión. Muchas gracias y hasta entonces.